Qué linda oportunidad, hermanos, oyentes, aquellos que escuchan en formas diferentes. Es una nueva oportunidad de reflexionar en el Salmo 119 y la verdad, nuevamente meditando y reflexionando, me sorprendí gratamente. Espero que la reflexión sea para ti, también como lo fue para mí. El pasaje del Salmo 119 que vamos a estar observando lo vamos a encontrar desde el versículo 25 al versículo 32. Es muy interesante que la palabra que aparece allí, que es, como hemos visto, el Salmo 119 es un acróstico que comienza con cada una de las letras del abecedario hebreo. El término Dalet que aparece allí es puerta. Puerta. Así que cuando uno está pensando en eso y en la situación, es muy interesante cómo va con el texto. Y déjenme hablarles dentro de las reflexiones del Salmo 119 el tema una puerta, o la puerta determinante. Hay una sola en forma única para salir de algunas condiciones que vamos a observar en la lectura. Si me acompañan, Salmo 119, el versículo 25 expresa lo siguiente en adelante hasta el verso 32. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ahora, para manera de mirar o entender, es muy interesante ante las circunstancias y condiciones adversas que describe el salmista, guiado por el Espíritu de Dios, donde entonces Dios brinda una puerta de salida. Podemos observar esto. En el verso 25 encontramos el alma abatida. En el verso 25. Esta expresión es la conjunción de mente, voluntad y emociones atrapada por las condiciones de la circunstancia. El salmista ve y reconoce que la única salida es mirar a quien tiene en el cielo. Palabras como vivifícame, versículo 25, enséñame, versículo 26, entender, hazme entender, verso 27, deshace en el versículo 28 mi alma, y luego cuando va a concluir nos muestra qué es lo que hace Dios en el versículo 32, cuando ensanches mi corazón. Todas estas expresiones son expresiones que el salmista dirige hacia Dios. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, el alma está abatida. Cuando nos dirigimos a Dios y hacemos conforme a su voluntad, entonces Dios es quien ensancha nuestro corazón. Pero ¿a quién
Miren, todas esas palabras que le dije, dirigidas al Dios que es omnisciente. Eso significa, todo lo sabe y todopoderoso, que todo lo puede, y el omnipresente, que está en todo lugar. Eso significa que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del cielo, espera amorosamente nuestra petición para intervenir en nuestros asuntos personales. Dios es un caballero. Dios no llega tarde nunca, llega a tiempo, pero todo va a depender realmente de nosotros. Si reconocemos la condición, si entendemos el proceso, si abrimos la puerta para que Dios pueda obrar en nuestra vida, entonces Dios puede obrar. La primera cosa que quiero compartirle es que la expresión que nosotros encontramos, abatida hasta el polvo, está mi alma, es un grito. Es un grito por la condición. Está. El término abatida habla de la situación. El polvo habla de la postración. Cuando nosotros nos encontramos en un lugar donde nuestra mente, voluntad y emociones, eso significa nuestra alma registra frustración y aún lo que se llama en el día de hoy depresión. Es porque nuestra vista está circunscrita a lo que miramos. Por eso el término mí es posesivo, es personal. Y es la manera en que miramos nuestras circunstancias y las evaluamos. La pregunta es, ¿cómo evalúas tus circunstancias? Porque de la manera que tú lo evalúas es la consideración de dónde va a estar tu alma. En primera persona el salmista pone este grito en el cual simplemente expresa: abatida hasta el polvo está mi alma. Eso habla de todos sus pensamientos, eso señala su voluntad, y el componente de estas dos cosas refleja las emociones. Por eso encontramos personas tristes, o personas alegres, o personas que se encierran en sí mismos, personas que no desean compartir la aflicción. Sí, todas esas cosas ocurren en nuestra vida. Pero, ¿qué hace el salmista? Reconoce sus circunstancias. Muchos no lo reconocen. Aún dicen que está bien y cada vez se hunden más y más. Pero el salmista lo reconoce. Ahora, a ese grito del alma, comienza a ver entonces cuál es la puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida? Bueno, el salmista aclaró y dijo correctamente hacia quién dirigir nuestro grito. ¿Cuál es nuestra primera opción? Bueno, quiero simplemente expresar que para muchos, lamentablemente, los hombres, el dinero o las posibilidades son sus primeras opciones y no es Dios. Ahora el salmista nos abre la puerta, nos muestra
cómo es la manera correcta de salir de esas circunstancias. Y la manera correcta comienza diciendo, vivifícame. Y quiero que prestes atención, porque el salmista utiliza esta expresión, según tu palabra, no conforme a mis deseos, no como yo quiero, según tu palabra. Dios obra conforme a su palabra. Entonces, cuando estamos tratando este tema tan importante de la condición de nuestra alma, de la afección de nuestra mente, el salmista dice, el único que puede sacarme del hecho, abrir esa puerta, es Dios. Entonces, Dios, vivifícame, pero según tu palabra, no como yo quiero. Es como tratar de ir al médico y no confiar en lo que te está diciendo. Pero es bueno ver que el salmista hace más que simplemente hablar. En el verso 26 utiliza el término, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Eso significa sencillamente manifestar mis caminos, habla de entregar el camino o la vida a la respuesta de Dios. Que dice en el Salmo hermoso, el Salmo 37, nos enseña solamente, confía en Dios y haz el bien y Él te apacentará por el camino de la verdad. Él te guiará por el camino. Eso es lo que debemos hacer. Algunos entregan, pero después toman sus propias decisiones. Pero al entregar el camino, fíjense que Él dice, enséñame tus estatutos. El término, para que lo entendamos, es un término legal que significa lo que está establecido. Entonces, tenemos en todas las áreas estatutos. Las entidades, nuestro país, la Constitución Nacional, son los estatutos donde rigen nuestra nación. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso y vemos que este término estatutos es un sinónimo del término o la palabra de Dios, es eso. Según tu palabra, y enséñame tus estatutos. Cuando yo voy por los caminos conforme a los estatutos de Dios, entonces, y solo entonces, cuando los aprendo, porque le dijo, enséñame, cuando los aprendo, ahí vemos entonces, comenzamos a observar que la puerta se puede traspasar. Es muy interesante que el Señor dijo que Él era la puerta y entrará y saldrá y hallará pastos. Y nosotros tenemos que aprender de eso. En el verso 27, bajo esta idea que la puerta de Dios es muy interesante, cuando el salmista le dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y eso significa, literalmente, es comparar los hechos de Dios con los hechos de los hombres y establecer qué son simplemente hechos y qué son hechos maravillosos. Y uno dirá, bueno, es Dios, sí, pero cuando Dios lo aplica en nosotros, es maravilloso. Eso cambia, eso nos hace entender y eso entonces hará que nosotros al meditar en tus maravillas, eso me hace ver lo grande que es
Dios por el cual puedo confiar en Él. Es muy interesante que en el versículo correspondiente, el verso 28, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Más en los tiempos de hoy, la ansiedad de las personas. ¿Qué nos enseña allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es interesante, ¿no? Pero nosotros nos deshacemos por las ansiedades. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones removidas por todas esas cosas. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Pero ante esas condiciones, ¿a quién podemos acudir? ¿A quién le podemos pedir? ¿A quién? Pero el salmista abrió la puerta. Dijo: mi alma está batida hasta el polvo, se deshace mi alma por la ansiedad. Y es muy interesante porque él dice: susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Y fíjense en el versículo 29, que es el complemento de esta expresión: aparta de mí el camino de la mentira. Uno de los problemas de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones, uno de los problemas propiamente de nuestra alma es la mentira. Porque mentirnos a nosotros mismos es como decir una mentira y después tener que decir una mentira mayor para tapar esta mentira, y después, si hablas con otra persona, vas a decir una mentira mayor para tapar esta mentira. Dice: Señor, aparta de mí el camino de la mentira, porque la ansiedad, la falsedad, la opresión, la depresión es una mentira. Y uno diría: pastor, no es una mentira, son enfermedades que nos suceden. Claro que sí. No estamos diciendo o negando de que sea una acción de negar el proceso. No estamos diciendo eso. Pero es lo mismo que nosotros podemos generarnos a nosotros mismos con nuestra mente enfermedades que no tenemos. Y entonces, las fobias, el estar encerrado en una casa, no debería generarnos fobias si nosotros amamos el lugar. Pero a algunos se lo generan. La gente. Y he tenido amigos muy queridos con este problema. Ahora consideremos lo que está diciendo. Cuando la mentira se aposenta sobre nuestra mente, genera una ansiedad. Y la principal mentira es cuando nosotros decimos: Dios no me quiere ayudar. Así que, ¿qué le pide el salmista a Dios? Aparta de mí el camino de mentira, el engaño personal. Quítalo de mí.
y concédeme tu ley. Es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, ¿qué le dijo el salmista a Dios? Vivifícame, enséñame, hazme entender, aparta de mí y concédeme tu ley. Eso significa que no hay nada que nosotros propiamente podamos hacer y le decimos a Dios que Él lo haga. Pero quiero decirte que el salmista no terminó esta porción. Sí mostrarnos qué fue lo que hizo Él. En los próximos 3 versículos nos va a mostrar lo que sí hizo el salmista. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Quiero decirte que nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Entonces, lo que vos decidís se convierte en acción y esa acción va a dar un resultado. Nos guste o no nos guste. Lo querramos o no lo querramos. Pero nuestra mente va a poner nuestra alma abatida hasta el polvo si no permitimos a nuestro Dios obrar a nuestro favor. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, el salmista dice, hay 3 cosas que nosotros podemos hacer. Primero, en el verso 30, el salmista dice, guiado por el Espíritu de Dios, escogí el camino de la verdad. ¿Te recuerdas que antes dice, aparta de mí el camino de mentira? Ahora, ¿quién debió escoger el camino de la verdad? El salmista dice, escogí. Y escogí el camino de la verdad y en eso he puesto tus juicios delante de mí. O sea, ya sabemos que si mentimos, Dios va a juzgarnos en cuanto a eso. Toda palabra que sale de nuestra boca, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero Él dijo, escogí el camino de verdad, por lo tanto, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, el salmista dice, escogí, porque lo que tú digas, eso es lo que yo quiero hacer. Es una decisión personal. En el versículo 31 es otra cosa que dijo el salmista que hizo. Y es muy interesante porque dice, me he apegado a tus testimonios. Ahora, como yo le he referido antes, testimonios, todo aquello que nosotros encontramos en las Escrituras de parte de la vida de personas que confiaron en Dios a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, Job. Y alguien diría, sí, ¿no vieron el maravilloso final de Job? Sí. Pero, ¿a cuántos nos gustaría pasar por la pérdida de los hijos, la pérdida económica, la pérdida del hogar, el hecho de que su querida esposa, de los amigos que vinieron, de ese salpullido en todo el cuerpo, por un lapso o periodo de tiempo? ¿Y qué dijo Dios en todo esto? No pecó Job. Qué maravilloso. Me he apegado a tus testimonios. Y uno puede observar la vida de Job y es una bendición al alma. O la vida de Daniel. O la vida de Samuel. O la vida de los apóstoles. De los creyentes que estuvieron con el Señor en aquellos tiempos. Testimonios que nos dejan
nos muestra la diferencia de las vidas, aunque muchos debieron poner sus propias vidas para no avergonzar el nombre de Dios. Y el salmista dice: oh Jehová, no me avergüences. Muy interesante la expresión. Es lo que encontramos en este versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Lo que para mí es el aeróbic espiritual. Fíjense el término que el salmista dice: cuando ensanches mi corazón. Cuando uno hace la gimnasia, camina, corre, ¿qué es lo que produce en el cuerpo? La irrigación sanguínea, y se ensancha el corazón cada vez que va ejercitándose más, hace más kilómetros, tiene más capacidad de oxígeno. Ahora, ¿qué pasó desde estar el alma abatida hasta ahora decidir correr por el camino de tus mandamientos? Bien, déjame decirte, son decisiones personales, decisiones que claman a Dios, decisiones que ejecuta en la vida toda persona que confía plenamente en Dios. Ahora, creyentes, hermanos en Cristo, oyente, ¿tomaremos y abriremos la puerta de Dios, o simplemente permitiremos que la ansiedad ponga nuestra alma en el polvo? Tú puedes decidir. Déjame compartirte una porción del Salmo 73. Y este salmo, estudiado correctamente, es un salmo maravilloso para poder salir de circunstancias difíciles. En el versículo 17 dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás arriba en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién tienes en los cielos? ¿Quién puede abrir la puerta para salir de las circunstancias difíciles de la vida? Aquel al cual le podemos decir: vivifícame, enséñame, hazme entender y aparta de mí el camino de la mentira. Dios les bendiga.